Me encanta este tema de las escuelas de padres. En estos días estaba revisando Twitter, sigo muchos psicólogos en Twitter y apareció una escuela de parejas. Y yo, uy, ¿qué es esto? Y me metí. Entonces justamente decían que hay muchas escuelas de padres, pero pocas escuelas de parejas y me pareció como súper chévere el nombre. Y a veces como que trivializamos un poco el tema porque nos lo ofrecen demasiado en los colegios, pero es una excelente oportunidad para poder aprender muchas cosas de cómo poder ser papás, ¿sí? O guiarnos un poquito. Bueno, entonces vamos a empezar bien juiciosos a trabajar sobre autoestima. Empezamos por acá. Espérenme. Listo, ya estamos compartiendo bien la pantalla. Bueno, entonces la idea es que hoy vamos a hablar de autoestima positiva, vamos a hablar sobre qué es ese concepto de la autoestima y cómo lo aterrizamos un poco más a tierra, porque yo siento que a veces los papás cuando hablan de eso, pues estamos hablando de un mundo muy grande y se tienen como unas expectativas como poco realistas en cuanto a cómo fomentarla, o se piensa que diciendo cosas bonitas o hablándole bonito al niño, ya lo vamos a fortalecer. Entonces como que vamos a hablar para entender muy bien qué es esto de la autoestima, ¿sí? Vamos a hablar de cuáles son las características que tienen los niños con una autoestima positiva, cómo ustedes pueden evaluar con sus hijos si ustedes están observando que hay una autoestima positiva. Y si no observan pues esas cosas que les digo, pues entonces cómo identificar que hay una autoestima negativa en ellos. Vamos a hablar de cuáles son esas características que tienen los papás en términos de la crianza y del manejo de sus emociones, que puede fomentar una autoestima positiva o por el contrario convertirse como en un factor de riesgo para eso. Vamos a hablar de unas recomendaciones para favorecer esa autoestima y de unos aspectos que vamos a desestimar, por decirlo así, que vamos a decir, esto es mejor que no lo hagamos dentro del proceso de crianza, que yo siento que son recomendaciones, vuelvo y les repito, muy aterrizadas, que no sean tan, como que cosas que me parezcan como imposibles de manejar. Entonces, básicamente esa va a ser la dinámica. Posteriormente vamos a tener un espacio para preguntas. La vez pasada que estuvimos juntos participaron un montón haciendo muchas preguntas y eso me parece muy rico. Entonces vamos a tratar de dejar como un tiempo importante para ese espacio. Y bueno, ya está, vamos a comenzar. Entonces, cuando vamos a hablar de autoestima, vamos a hablar del concepto que tenemos de nuestra valía, o sea, qué tan valiosos somos y qué tanto me gusta eso que yo soy. Y se va a basar en todos los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones y las experiencias que sobre nosotros mismos hemos ido recogiendo durante nuestra vida. Y acá voy a resaltar un punto importantísimo y es ese asunto de las experiencias. Muchas veces los papás quieren que nosotros, como psicólogos, trabajemos con los niños a punta de verbo. Muchas veces los papás quieren que un niño fortalezca su autoestima diciéndole tú eres chévere, tú eres chévere, tú eres genial, tú lo puedes todo. No le hablemos de los errores, no le hablemos de las dificultades, resaltemos que es bueno para todo. Y esto es, digamos, un error porque no estamos comprendiendo que más allá de esa forma como yo puedo interpretar la vida o como la puedo pensar, hay una cantidad de experiencias que se van a unir a ese concepto que yo tengo sobre mi valía personal. Me gusta este dibujito que tenemos acá porque ese dibujito básicamente nos va a hacer referencia a quién soy yo y quién quiero ser. Cuando lo que yo soy y lo que yo quiero ser está acorde, está igualado, yo voy a tener una autoestima positiva. Cuando eso que yo soy no está acorde con lo que yo quisiera ser,
Entonces mi autoestima se va a ver afectada y yo voy a sentir que no soy tan valioso ni tan importante. Entonces, ¿qué significa esto? Yo amo profundamente cantar, pero soy fatal cantando. Pero resulta que yo no quiero ser una cantante reconocida. Por lo tanto, yo puedo decir, canto fatal, y lo que yo quiero ser no tiene nada que ver con una cantante. Entonces, en esa característica en la que no soy muy buena, la puedo reconocer sin ningún tipo de dificultad, puedo disfrutar del cantar, pero yo no deseo cantar. So no me importa, ¿ya? No está dentro de mi esquema ese tema de que yo quiero cantar. Si yo soy muy alta, pero en mi imaginario o en mi ideal yo quiero ser más bajita, porque entonces mido, no sé, yo no mido eso, pero si yo mido 1,80, 1,85 y siento que resalto delante de todo el mundo, entonces yo empiezo a pensar que yo quiero ser más bajita y como esa altura con respecto a ese ideal no es tan acorde, pues entonces ahí se empieza a afectar el tema. Si yo quiero ser la mejor ingeniera del mundo, pero mis habilidades matemáticas son bastante pobres, pues yo voy a tener una afectación con respecto a mi autoestima académica o a mi autoestima intelectual. Entonces, quiero como aterrizar todo esto frente a cuál es esa idea que yo tengo de mí y quién soy yo. Y esa idea que yo tengo de mí puede deberse a multitud de razones. Puede deberse a la información que me está dando la sociedad. Entonces, la sociedad me está diciendo que yo tengo que ser X, Y, Z. Entonces, cuando hablamos de la parte física, hay un bombardeo impresionante con qué es lo bello. Entonces, a mí me llegan pacientes que tienen un cuerpo realmente hermoso, pero son más curvilíneas, las piernas son más gruesas, son más trozas, y claramente ellas se sienten completamente devastadas porque ellas no están cumpliendo con el estándar social. Cuando yo no logro cumplir con ese estándar social, pues básicamente lo que yo tengo que hacer es deconstruir ese estándar y empezar a buscar un estándar más realista y empezar a entender que hay diferentes tipos de bellezas o hay diferentes tipos de ser y de parecer, ¿sí? Pero un poco, digamos, como esa es la cuestión entre la diferencia de lo que yo soy y de lo que yo quiero ser. Entonces es una cantidad de pensamientos, una cantidad de sentimientos, sensaciones y experiencias. Pero acá nos vamos a preguntar algo y es, Laura, entonces yo puedo hacer que mi hijo tenga una autoestima positiva o nos vamos a preguntar otra cosa. Ven, todos los papás partimos de ceros y mientras vamos en el camino nos los vamos tirando, porque es que a mí todos los papás me dicen, es que eso, él es así por culpa mía, él es así por culpa del papá, él es así por culpa de esto, por culpa de lo otro, culpamos a una cantidad de personas por cómo es un niño. Y entonces aquí vamos a decir algo súper importante, que es una analogía que a mí me gusta mucho utilizar, que es una analogía que utiliza Alison Gopnik, que es una psicóloga experta en neurodesarrollo, que tiene un libro que se llama justamente así como les voy a decir, que se llama Padres jardineros o padres carpinteros. Y este libro me encanta porque ella básicamente hace la analogía entre estos dos tipos de padres. Uno, el padre carpintero, que tiene una idea, por ejemplo, de cómo construir una casa, y entonces hace todo la maqueta y hace todo el esquema de cómo quiere construir esta casa y finalmente empieza a trabajar y la casa le sale tal cual como él quería. Con uno que otro problema, pero le sale como quería, como quedó en el plano. Pero Alison Gopnik dice, no, pues chévere sería, o ni tan chévere si uno se pone a pensar en eso, que eso fuera así, pero es que eso no funciona así. Nosotros somos más papás jardineros. ¿A qué nos referimos con esto? Si usted tuvo un roble, usted tuvo un roble. Usted
puede hacer lo que sea, pero el roble no se va a volver, no sé, Guayacán. No, 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 no. El roble va a ser roble. ¿Usted qué puede hacer? Porque ese hijo que nace viene con unas características temperamentales, viene con unas características genéticas. Nosotros nunca empezamos la crianza de ceros, jamás. Nosotros empezamos la crianza con unas características temperamentales en un chiquito de un día de nacido. Que ese temperamento se ve incluso desde que está en la barriga. Entonces, cuando usted tiene un roble, ¿usted qué puede hacer? Pues usted lo puede nutrir, usted le puede poner un abono espectacular, usted puede trabajar para que el medio crezca derecho, pero si genéticamente viene predispuesto para torcerse un poco, pues el roble se le va a torcer. ¿Sí? ¿Eso qué indica? Que nosotros no podemos pensar que todos los hijos de ustedes son iguales, porque vamos a tener distintos niños con distintas características temperamentales. Entonces vamos a ver que un chiquito desde que está chiquito puede bastarse a sí mismo. Hay niños que es que usted no le tiene que enseñar una autoestima positiva, es más, se las tiene que bajar un poquito, porque son niños que son buenos para mil cosas, son niños que son hábiles, sociales, dicharacheros. Hombre, desde chiquito usted dice, pero ¿esto de dónde salió? Venía así. Y eso hace que las experiencias que ese niño extrovertido, conversador, seguro de sí mismo, empiecen a ser unas experiencias que lo retroalimenten de forma positiva y empieza a construirse esa sensación, ese pensamiento y esa experiencia positiva frente a lo que yo estoy viviendo y frente a mi autoestima. Pero usted también puede tener un chiquito que es más inseguro. Usted también puede tener un niño que le cuesta más trabajo expresar. Usted puede tener un niño que es más nervioso, un niño o una niña, que es más nervioso, que es más escondidito, que es más introvertido. Ese niño más escondidito, más introvertido, ese niño más calladito, obviamente va a influir sobre su ambiente y va a ser más probable que vaya a tener dificultades para favorecer esa autoestima. Entonces, esto es algo que les quiero aclarar. No empezamos todos en el mismo punto. Ahora, ¿cuál es el papel de los papás como jardineros? Es convertirnos en un factor protector de nuestros hijos, pero ojo, protector no quiere decir determinante. ¿A qué me refiero con esto? Hay veces usted se puede parar en las pestañas y por más de que usted haga X, Y o Z, su chicuelo va a presentar unas características. Lo que nosotros hacemos con este tipo de charlas es convertirnos en un factor protector, es tratar de virar la balanza, es tratar de que si bien hay otros factores que van a influir, el hecho de que nosotros influyamos sea positivo y no negativo. Porque entonces muchas veces los papás vienen a buscarme a terapia para fortalecer la autoestima de sus hijos y entonces me dicen, habla con ella, como les decía ahorita, a punta de verbo. Habla con ella, dile que ella está bonita. Pero ustedes tienen hijos que están empezando sus 10, 11 años y ya a esa edad de un poquito más grandes, que usted le diga que ella está bonita o que él está bonito no les sirve, porque lo primero que piensan es, ay, es porque es mi mamá, ¿cierto? Me lo está diciendo porque es mi papá. Lo que a ellos les importa es lo que sus pares digan. Lo que a ellos les importa es el éxito que tengan a nivel social. Es la retroalimentación. Si me llega una pelada de 15 años que nunca nadie ha volteado a mirar para decirle, oye, es que tú me gustas, salimos, te invito, ella se va a sentir bajita en su autoestima social. Y yo le puedo decir todo lo que yo quiera decirle, pero eso no necesariamente la va a fortalecer, porque lo que esta niña va a necesitar son experiencias de éxito. Aquí hay otro punto importante y es, la autoestima no es un concepto que se mantenga supremamente estable a lo largo de toda la vida. A veces va
aumentar dependiendo de mis experiencias de éxito, a veces se va a declinar dependiendo de mis experiencias de fracaso. Entonces, si entendemos la autoestima de esa forma, vamos a poder promover esas experiencias de éxito que van a tener nuestros hijos. Ahora, para profundizar todavía más sobre esa autoestima, nosotros los psicólogos cognitivos le llamamos a la autoestima un autoesquema. O sea, un esquema para nosotros es como una estructura. Imagínense, ahora me voy a ir a la analogía de una casa, pero que se va construyendo basada en muchas experiencias, no en lo que mis papás deciden de mí. Entonces, vamos a decir que los cimientos de esa casa van a ser los esquemas. Y esos esquemas se crean a lo largo de la infancia y de la adolescencia. Y son una mezcla entre mis características innatas y las experiencias que yo tengo. Una vez se ha constituido un esquema, modificarlo es imposible. Lo que usted puede hacer en terapia cuando esté grande, al tener un esquema, porque eso es como, le tocaría a usted desbaratar toda la casa para volverla a armar, pero usted puede aprender a vivir con ese esquema chueco, por decirlo de alguna manera, entendiendo que está afectado y que usted tiene que seguir su vida y hacer que eso le impacte lo menos posible. Pero cuando una persona ya adulta tiene una autoestima que está afectada y viene desde sus esquemas, modificar eso ya es muy difícil. Y esto es, por eso es que a mí el trabajo con niños y con adolescentes me parece absolutamente apasionante, porque nosotros podemos trabajar en favorecer, vuelvo a decir, favorecer, no determinar que esos autoesquemas se construyan de una forma más positiva. No controlamos todo, pero lo que controlamos, pues vamos a trabajar en hacerlo bien. Ahora, la autoestima tiene diferentes dimensiones, no es solo una. La autoestima tiene la parte física, que es cómo me siento, cómo soy y cómo quisiera ser físicamente. Tiene la autoestima social, qué tantos amigos tengo, qué tan valiosa soy para mis amigos, cuando digo un chiste la gente si se ríe o no, soy interesante. Entonces hay niños, adolescentes que me dicen a mí, mira, lo que pasa es que mis papás quieren que yo sea el alma de la fiesta, pues es que yo no quiero ser el alma de la fiesta y yo no tengo ningún problema con eso. Entonces ahí no es que uno busque que el niño sea de determinada manera, sino que él se sienta bien con quien él es. Está la autoestima académica, la autoestima afectiva, que va a hacer más referencia a cómo yo siento que regulo, manejo y controlo mis emociones. Y la dimensión ética de la autoestima, que va a hacer referencia a qué tan bueno o malo me siento yo en la vida, qué tanto siento que le aporto a otros, qué tanto siento que hago cosas en beneficio de los otros. Entonces miren que son muchos aspectos. Y cuando nosotros vamos a evaluar eso, pues lo evaluamos de manera dividida para saber cómo está una persona, porque puede haber una autoestima física negativa mientras las otras están bien o viceversa. ¿Sí? Ahora, vamos a ver cómo se comportan los niños con una autoestima positiva, para que ustedes empiecen a identificar como esos aspectos en sus hijos y vean, si los ven fortalecidos, pues son muy felices y ya está. Si no los ven fortalecidos, ¿cómo empiezan a trabajar? Pero ojo, ¿cómo empiezan a trabajar? Entendiendo que esto es un proceso a largo plazo, entendiendo que esto es una crianza que en los seres humanos se está postergando ya como hasta los 25 años. Por eso tenemos tiempo. Muchas veces los papás se lanzan riste a trabajar con algo, se meten súper fuerte 3 meses con eso y luego ya lo olvidamos. No, esto es un tema de trabajar, de reforzar, de trabajar y de reforzar. Entonces vamos a ver cómo se comportan los niños con una autoestima positiva.
Se focalizan más en sus áreas positivas, aunque no niegan los aspectos deficitarios. Se sienten contentos de quienes son. Les gustaría cambiar algunas cosas, pero se aceptan y no desearían cambiarse por otro. Y acá hay algo muy importante, papás. Una autoestima positiva me permite dar cuenta de mis errores o me permite dar cuenta de mis defectos. Entonces, yo puedo tener una autoestima intelectual positiva sabiendo que a mí, en realidad, personalmente, no se me dan las matemáticas. Recuerden, ¿por qué? Porque como yo nunca he querido ser ingeniera, y eso se empieza a encadenar todo completico. ¿Por qué? Porque cuando yo reconozco mis fortalezas, pero también conozco mis defectos, yo me voy a enfocar más en esas áreas en las que soy buena. Entonces mi hija me ha dicho, mi hija la grande me dice, es que en el colegio a mí nadie, me están haciendo bullying, me dijo en estos días. En el colegio me están haciendo bullying porque a mí nadie me quiere escoger para la clase de educación física. Entonces yo empecé a analizar si era una situación particular o era una situación generalizada y tal cosa, y después me le río yo en la cara y le digo yo, pero es que mi amor, para clase de educación física yo no te escogería tampoco. Es más, ni tú te escogerías, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que la muchachita le da fastidio todo lo que tenga que ver con deporte y le cuesta muchísimo. ¿Yo por qué le voy a decir que ella es la mejor deportista del mundo? ¿Yo por qué le voy a decir que ella es lo máximo haciendo deporte? Si finalmente lo que termina haciendo eso es haciendo que ella pierda la confianza en mí porque me dice, pues esta me va a decir siempre que yo la estoy haciendo bien. Y así no funciona. Entonces yo le puedo decir, sí, esa no es tu área de fortaleza. Entonces el día de mañana ella no me va a decir pues que quiere ser bailarina profesional. Porque es que no, sus características particulares no le van a dar para eso. Y si lo va a hacer, seguramente no va a tener mucho éxito. Ah, no, pero ella hablando sí es muy buena. Entonces, ella sabe reconocer cuáles son esas fortalezas y cuáles son esas debilidades que tiene. ¿Le gustaría cambiar algunas cosas? Sí, claro. Pero me acepto como soy y no depende de que las cambie el hecho de que me quiera más o menos. Entonces, si puede que a mí me guste mi nariz grande, puede que no me guste mi nariz grande. Pero mi nariz no define qué tanto me quiero. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a identificar cuando los niños empiezan a tener, por ejemplo, un amigo muy aspiracional, cuando constantemente dicen, es que yo quiero hacer lo que hace fulanito, es que yo quiero hacer lo que hace sutanito, es que yo quiero, y están mirando lo que hace el otro y están pensando en lo que el otro pensaría, ahí uno tiene que ponerse a pensar como, aquí ¿qué está pasando? ¿Sí? Obviamente, cuando empezamos la adolescencia, la referencia del grupo es importante y para mí es importante que el otro me reconozca y eso no está mal, hace parte del proceso. Pero cuando yo veo ese comportamiento desde que están chiquitos, algo me tiene que llamar la atención. Tienden a tener un ánimo positivo y optimista, enfrentan los acontecimientos cotidianos con buena disposición, basados en la creencia de que ocurrirán cosas positivas y de que si hay algún problema, serán capaces de enfrentarlo. Le gustan los retos y las situaciones nuevas. Hay un experimento, pues, si se puede llamar experimento, creo que sí fue un experimento, pero yo lo hago en consulta así como solito. Y es que está el niño, cuando están más chiquitos, están armando un rompecabezas. Entonces yo llego y les escondo 2 fichas del rompecabezas. Usualmente, y esto no es así como 2 más 2 da 4, ¿no? La psicología no es tan así. Pero usualmente los niños que tienen una autoestima positiva empiezan a ver que no logran, ver todas las fichas, que no logran armar el rompecabezas bien, y empiezan y dicen, ok, aquí faltan unas fichas, ¿sí? Aquí falta algo. Porque si yo no lo estoy pudiendo hacer es porque el rompecabezas está mal. Pero los niños que tienen una autoestima negativa usualmente se responsabilizan a ellos mismos. Y empiezan a decir, no, es que yo no soy capaz. No, es que esto está muy difícil. Cuando ese discurso empieza a ser constante, ustedes deben como prestarle atención al tema.
Son creativos porque la seguridad que tienen en ellos mismos les permite arriesgarse, les permite decir, ah, sí, yo voy a hacer esto, me voy a tirar al agua y yo no sé cómo voy a salir, pero yo creo que me puede salir bien. Y aquí hay un tema súper importante, miren. Muchas veces cuando los niños tienen problemas atencionales, cuando los niños tienen trastornos de escritura, lectura, que les cuesta la parte académica, entonces llegan los papás y me dicen, es que por favor, que se quiera, que se sienta inteligente. Ya, pero yo cómo me voy a sentir inteligente si todo el tiempo la retroalimentación que estoy recibiendo es que yo no soy capaz, es que yo no puedo, es que yo no cumplo el logro, es que saco mal, es que voy perdiendo. Entonces volvemos a lo mismo de cómo la experiencia de éxito es la que me va a permitir sentirme capaz y arriesgarme porque soy seguro. Entonces, en una ocasión, hablando con un colegio sobre una niña que tiene una discapacidad intelectual, una paciente mía, el profesor me decía, es que ella es muy insegura, ella debería aprender a confiar más en ella. Y yo le decía, no, espérame un segundito, el ambiente en el que ella está debería hacer que ella tuviera más confianza. Porque si ella cada vez que aporta algo, ¿sí? No es importante para la clase en la que se encuentra, ella se da cuenta y empieza a comportarse de forma insegura. Los niños con autoestima positiva toman fácilmente decisiones porque confían en su capacidad de hacer buenas elecciones. Y acá hay un aspecto importante y es que se sienten integrados a los grupos, se sienten queridos y aceptados. Y en este caso hay que tener en cuenta algo, y es que a veces cuando la autoestima puede estar afectada, que puede venir acompañado de inseguridad, de ansiedad social, de una cantidad de cuadros alrededor o características que tiene el niño o la niña, pueden llegar y decir, a mí nadie me quiere, en el salón nadie me habla, a mí no me aceptan en los grupos. Y lo bonito de trabajar con niños y adolescentes es que tú siempre tienes que triangular la información, o sea que tú siempre tienes que hablar con el profesor, hablar con los padres para identificar qué tan cierto es eso. Y resulta que a veces, no estoy diciendo que siempre, pero a veces pasa que al niño sí lo quieren y pasa que al niño sí lo aceptan, pero él mismo en su cabecita se mete una cantidad de ideas con respecto a que no lo quieren y a que no lo aceptan y así interpreta la existencia, porque recuerden una cosa, cuando yo voy creando mi esquema, todo lo que me pasa en la vida va a pasar por ese filtro. Si yo siento que yo no soy querible, por decirlo de alguna manera, entonces yo voy a interpretar todas las situaciones que pueden confirmar eso que yo estoy pensando. Entonces, todos nosotros hemos tenido conversaciones en las que nos dejan con la palabra en la boca, que uno va a dar el cuento y de pronto alguien más interrumpe y ya no le ponen atención a uno. Cuando una persona tiene una autoestima baja o cuando una persona tiene una ansiedad social, pues obviamente va a interpretar esto como una confirmación de eso que cree y probablemente no tiene nada que ver con ella y probablemente se lo esté tomando personal y ahí es donde nosotros debemos como triangular la información y tratar de darnos cuenta como de esta situación. Ahora, dentro de ese proceso de crianza, los papás pueden tener como algunos estilos que no van a ayudar a regular las emociones y que desde ahí tampoco ayudarían a favorecer como ese proceso de autoestima, porque es que esa autoestima se construye basado en muchas cosas, como ya les estoy diciendo. Entonces, vamos a tener unos papás, por ejemplo, que ignoran los sentimientos en general y entonces cualquier emoción que va a expresar mi hijo la voy a ver como un problema trivial, como un problema aburrido. Entonces llega del colegio y dice, hoy estuve sola. ¿Y cuál es el problema? Pues si estás sola te lees un libro y ya está. Como, ay, ven.
es tan fácil, ¿sí? No le doy la importancia que necesita. ¿Y por qué eso va a afectar la autoestima? Pues ya lo vamos a ver más adelante, porque cuando yo me siento escuchado, cuando yo me siento importante, eso va a favorecer mi autoestima. Si yo no me siento importante y no siento que soy tenido en cuenta, eso la va a disminuir. Otro estilo parental que puede afectar de forma importante la regulación emocional y por ende la autoestima es mostrarse demasiado liberal en esa expresión emocional. Por ejemplo, yo sé cómo se está sintiendo mi hijo, pero yo afirmo que se comporte como quiera portarse porque simplemente lo justifico bajo él se estaba sintiendo emocionalmente de tal manera. Entonces, si mi hijo se sintió ofendido y fue y pateó al compañero, o fue y pateó a la profesora o me pateó a mí, yo digo, ay, pues es que se sentía frustrado y como se sentía frustrado, pues entonces me pateó. Es normal, hay que entenderlo. Desde esta perspectiva no establezco un límite, ¿sí? No establezco un nivel de control emocional que me vaya a permitir relacionarme con el otro de una forma positiva. Entonces, ¿qué pasa? Que yo en la infancia temprana, estamos hablando de los 6, 7, 8, 9 años, cogí a pata a todos mis compañeros del salón. Y en ese momento no afectaba tanto la situación porque todos llegaban y me perdonaban y seguíamos adelante. Pero llegan los 10, 11 y 12 y esto se empieza a cobrar, ¿sí? Porque ya esa historia que tú tienes conmigo es importante y la autoestima de estos chiquitos que han tenido dificultades comportamentales, ojo, no porque los papás hicieron que tuvieran problemas comportamentales, sino porque de base venían con algunas dificultades, más el proceso de crianza, más todas las cosas, la autoestima empieza a decaer de una forma importante porque ya empiezan a decir yo no soy aceptado, a mí me rechazan, a mí no me quieren, yo soy agresivo. Por eso es tan importante que nosotros, cuando los niños tengan reacciones emocionales desmedidas, ya sea de tristeza, de rabia, de ansiedad, respetemos la emoción, pero regulemos la forma como la expresan y enseñemos una respuesta emocional alternativa, ¿ya? Que sea saludable frente a esa dificultad que están teniendo o a esa emoción que están presentando. La otra es mostrarse desdeñoso y no sentir respeto por lo que el hijo siente. Entonces, desaprueban la emoción y la castigan la expresión de ira, ¿ya? O la menor expresión de irritabilidad. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? El chiquito está bravo, entonces el chiquito frunce el ceño y baja los puños, que es una expresión completamente normal de rabia. Todos cuando tenemos rabia hacemos eso, pero inmediatamente cae el papá o la mamá y le dice, en esta casa no hacemos mala cara. No, espérate, déjame vivir la emoción, que si yo no estoy insultando a nadie, si yo no estoy gritando a nadie, tú me tienes que dejar expresar mi emoción, ¿sí? Y en ese sentido, tenemos que aprender que todas las emociones son positivas. El problema es cómo regulo esa respuesta ante esa emoción. A mí déjenme estar brava. Si mientras estoy brava insulto al resto, ahí sí frénenme. Pero bravita, déjenme estar un rato, ¿cierto? Entonces, son como 3 estilos parentales que no van a favorecer esa regulación emocional y lo que esperaríamos son papás, y eso lo trabajamos en la última charla que tuvimos nosotros, cuando yo hablaba de toda esta conexión emocional y esta conexión empática, de cómo entender esas emociones, pero ayudarle a mi hijo a regularlas, ¿sí? Ojo, hay papás que les queda más fácil y hay papás que les queda más difícil. Papás que les quedan más fáciles porque sus hijos o sus hijas son más papeleticas, porque son más inquietos, porque son más irascibles, o papás que les queda un poco más difícil porque sus hijos son más ansiosos, más nerviosos, ¿sí? Pero por eso nosotros tenemos que
bailar este baile con nuestro hijo, conocerlo muy bien y poder ayudarlo a transitar por todas estas emociones. Ahora, ya vamos al quid de la cuestión y es, ¿cómo hacemos para influir en la autoestima de nuestros hijos de forma positiva? Influir, papás. No se me pongan la maleta de que ustedes son los totales y absolutos responsables de cómo terminar haciendo esto. Pero si usted ya sabe esto, pues aplíquelo. Y cuando no lo aplique porque la embarra, porque todos como seres humanos la embarramos, pues vaya y pida perdón y dígale a su hijo que se equivocó, que eso también es supremamente valioso. Actitudes positivas. Amor incondicional. El apego se mantiene a pesar de fracasar o equivocarse. ¿Cuál sería la actitud opuesta? Condicionar el amor. Y a veces nosotros con expresiones cotidianas podemos condicionar ese amor. Con frases como la que está escrita en la diapositiva. No, si te portas así yo no te quiero. Yo no quiero hijos mentirosos. Yo no quiero hijos groseros. Grosera no, no te quiero. Esto, pues básicamente va a afectar la autoestima de una manera importante porque va a poner mi valor en cuanto a mi capacidad de ser perfecto o no. Y les voy a plantear esa perspectiva dentro de una relación de pareja. ¿A ti te gusta que tu pareja te quiera como tú eres? Con tus defectos y tus virtudes. Si tu pareja te dice, ay no, yo cantaletosa así no te quiero, tú automáticamente vas a sentir que no eres lo suficientemente valioso para ese otro. Y eso incluso puede afectar, claro, tu autoestima. Entonces, en las relaciones que vamos a formar y en esos vínculos de apego donde tú eres el que me cuidas a mí, dime que no depende de cómo yo me porte que tú me quieras. Claro, depende de cómo yo me porte que tú me corrijas, depende de cómo yo me porte que tú me disciplines, depende de cómo yo me porte que tú me pongas un límite, pero no que me quieras. Entonces, toda expresión de así no te quiero, así tenga el objetivo de enseñarle al niño que ese no es el comportamiento esperado, vamos a quitarla, ¿sí? De nuestros discursos. Ahora, actitudes positivas. Utilizar el ser para las características positivas y el estar para las características negativas. Definir el comportamiento que se espera de ellos y plantear qué es lo que yo espero de ellos. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando yo hablo del ser, es que tú eres grosero, es que tú eres agresivo, tú eres mentiroso. Y cuando yo hablo del estar es, estás diciendo mentiras, estás siendo agresivo, estás actuando de una forma grosera. Y esto no es nada de esto de programación neurolingüística, esto no es lo que yo te digo va a cambiar tu conducta. Esto es puro lenguaje que construye conducta. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si alguien llega hoy y me dice, mira Laura, es que yo creo que tú no eres inteligente. A mí me entra por acá, me sale por acá, porque yo me sé inteligente, porque he tenido experiencias de éxito, porque he logrado cosas académicamente. No me importa lo que tú pienses o no va a afectar mi esquema. Pero como el niño está construyendo ese esquema y el niño no tiene cómo defenderse, él no tiene todavía ese cúmulo de experiencias para fortalecer algo. Cuando tú constantemente le dices, es que eres agresivo, es que eres agresivo, es que eres agresivo, él está construyendo en sí mismo la definición de qué es la agresión y va a perpetuar ese comportamiento basado en esa definición que a él se le dio de quién era él. Por eso es que es tan complicado. Y como él no tiene cómo defenderse, puede construir ese esquema y esa idea de quién es él a futuro. Entonces acá
cuando cuando los papás me dicen, ay, pero no importa, Laura, es lo mismo, pues decirle que es grosero y que se está comportando grosero es lo mismo. Espero que ya hayan comprendido con mi explicación que no. Porque no es lo mismo que mi marido me diga, uy, amor, hoy está siendo un poco cantaletosa, a que me diga, tú eres una cantaletosa. Porque yo le puedo reconocer que a veces yo me pongo cantaletosa, ¿sí? Que a veces tengo comportamientos así. Pero no me gusta que me definan como eso porque yo soy mucho más que eso. O ni siquiera, no soy eso por definición, ¿sí? Entonces, ese es un tema súper importante. Y cuando yo le digo a un niño que se está comportando de forma agresiva, entonces yo también le debo plantear qué es lo que espero que él haga que no sea agresivo, para que él pueda aprender a comportarse de la forma opuesta. Pues desde ahí la actitud negativa también es definirlo de forma constante por sus errores y criticarlo, ¿ya? Eres un vago, eres un desordenado, eres grosera, eres antipática, eres brava, porque eso va a ir construyendo la definición de sí mismo. Y cambia eso después. Difícil, difícil. Con mucho tiempo de terapiecita y análisis. Actitudes positivas que pueden favorecer la autoestima. Escuchar las necesidades, las preocupaciones, las ilusiones, las aspiraciones, las opiniones de ese niño o esa niña. Permitir esa comunicación constante que está abajito también como una actitud positiva y escucharlo y valorarlo en cosas tan sencillas que van creando una construcción de ese sí mismo, como voy a pintar esta pared, amor, preguntándole al niño, ¿tú qué piensas? ¿A ti te parece que ese color de pared es chévere o no te parece chévere? Uy, no, mamá, a mí ese color de pared me parece horrible. Ok. ¿Y qué color de pared me aconsejarías? Este. Uy, mi amor, pero es que a mí ese no me gusta. Y la pared pues tiene que quedar que me guste, ¿no? Ese tipo de cosas tan sutiles como moví esta mata, ¿qué piensas? O nos vamos a ir de vacaciones. ¿Qué opinión tienes? ¿Te gustaría, no te gustaría? Esto no significa que los niños van a tomar decisiones por nosotros. Y esto no significa que vamos a pintar la pared necesariamente del color que ellos dicen. Es una opinión. Es un... Si yo le pregunto a la vecina, ¿por qué no le pregunto a mi hijo? Ahora, yo con la opinión del otro puedo hacer o no hacer. Pero cuando entre 5 veces que le pregunto, una o dos, me cacho que mi hijo tiene razón y me dio una buena idea y la aplico, eso va a fortalecer esa autoestima que él va a tener, que ella va a tener, que va construyendo porque siente que es importante. Cuando yo escucho esas aspiraciones, entonces a veces empiezan desde chiquitos a decir cosas que quieren hacer y de tajazo los van cortando, ¿no? Y les van diciendo, no, 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 eso es imposible, no, 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 eso. Eh, claro que el niño siente que entonces no está siendo importante y que lo que él piensa es completamente desestimado. Si yo tengo un hijo de 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 años, él todavía puede ser lo que se le ocurra hacer. Y a medida que él vaya creciendo, se va dando cuenta de una mirada un poco más realista de las cosas. Pero entonces la actitud negativa acá sería minimizar las preocupaciones, cuestionar las emociones, no tener en cuenta las opiniones y desilusionar. Y cuando hablo de desilusionar, hablo de cosas como romper promesas. En el caso tanto de los papás que están juntos como de los papás que están separados, te voy a recoger ahorita a las 5. No te recojo. Ah, no, pero es que es el niño, él no lo perdona. Él básicamente se está metiendo en su cabeza que no es lo suficientemente importante
para sus papás como para que cumplan una promesa. Y después, bueno, va y pasa que cuando otros no le están dando el máximo de amor, cuestionamos el hecho de que se quede con esas migajitas cuando de nosotros probablemente ha recibido esas migajas, pero esperamos que nuestra relación parental se mantenga, pues porque simplemente somos los papás. Como les decía, generar una comunicación constante, que el niño pueda hablar de sí mismo, que el niño pueda hablar de sus experiencias. A veces, y a mí me pasa, no es una cosa que nunca ocurre, estamos en una conversación y de pronto empieza el niño a hablar, a contar algo, y como ellos no son tan hábiles en contar ciertas cosas o como estamos más interesados en el otro chisme, como que dejamos pasar el comentario. Que nuestros ojos se volteen al niño y le digamos, cuéntame, dime, háblame. Ahora estamos metidos en estas pantallas, ahora no tenemos tiempo para nada y eso obviamente crea esa sensación de no ser importante para el otro. No me escucha. Entonces, volvemos a lo mismo. Si usted tiene una relación de pareja en la cual usted no puede hablar de sí mismo, en la cual usted no puede hablar de sus experiencias, usted siente que para la otra persona pues, no le importo, no le intereso. Cuando entonces yo me limito a dar órdenes y a supervisar, pero no genero este acompañamiento y esta comunicación, también voy a afectar de forma importante esa autoestima. Brindar actividades o tareas en las cuales el niño o la niña se sientan competentes. Estamos en este momento en un rollo de que los niños aprendan de todo, de que se metan a todo y de que traten de ser exitosos con todo. No, 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 no. Métalo, promueva actividades en las que él sea bueno, porque entre más experiencias de éxito va a ser mejor, ¿sí? Le va a gustar más, se va a sentir más a gusto. Ya para cosas obligadas que nos cuestan trabajo, pues tenemos el colegio, que es que no a todo el mundo le puede gustar las matemáticas o el español o la biología, pero cuando se trata de exponerlo en actividades extracurriculares o cuando se trata de generar exigencias por otro lado, hagámoslo con cosas que a ellos les gustan. Maximizar los logros y minimizar los fracasos. Y por el contrario, pues lo negativo sería maximizar los fracasos y minimizar los logros. Y acá hay una frase, digamos, como muy frecuente que yo observo en los papás y es: yo no tengo que felicitarlo por hacer algo que le toca hacer. Y esta es una frase bastante compleja porque yo siempre les explico a los papás, yo les pregunto, bueno, ¿tú mercas? Sí. ¿Tú pagas el colegio de tus hijos? Sí. ¿Tú llegas a la casa temprano? Sí. ¿Tú estás pendiente de llevar a tu hijo al médico? Sí. Ya listo, pues eso es lo que te toca hacer, nadie te tiene que felicitar. O sería más chévere como, qué bueno, qué rico que eres un papá responsable, te felicito. Entonces esa idea de que nosotros no tenemos que reforzar lo que es una obligación es una idea falsa de toda falsedad, porque indiscutiblemente como seres humanos el reconocimiento nos gusta y es mucho mejor, ¿ya? Que me digan cuáles son esas cosas positivas que yo tengo. Brindar seguridad y confianza, que es lo que ya les he dicho, ¿cierto? Lo negativo sería generar la sensación de no estar a la altura. Todo lo que yo hago por ti y mira cómo tú me respondes. A veces yo tengo unos pacientes que se sienten completamente abrumados porque sienten que no le dan la talla a los papás. Si saqué 7 debería sacar 9, si saqué 9 yo tenía la capacidad de sacar 10. Si hice 20 minutos de ejercicio yo podía haber hecho 40 y si hice 40 pues es que yo debería haber hecho 60. O sea, como que no doy pie con bola con absolutamente nada. Y aquí voy a meter, digamos, un poco el tema de la autoestima física. Estamos inmersos en una sociedad que favorece mucho un estereotipo de belleza.
Entonces el flaco o la flaca con el abdomen perfectamente marcado, con la nariz chiquita, es lo que es bello. Y eso es una idea muy triste, muy triste, porque realmente somos muchos tipos de belleza los que hay. Y por tratar de encajar en un esquema, una cantidad de personas hacen una cantidad de cosas absolutamente negativas. Con respecto a ese tema de la alimentación, no es de esconder que vivimos en una sociedad, y estoy hablando de los paisas como tal, en la que yo estoy ahí inmersa, aunque son comportamientos pues que se replican también en otros lugares, pero acá que es donde vivimos, el tema de la alimentación. No te vayas a comer eso. Ojo con esto. Ay, cómo estás de linda porque estás toda flaca. Yo tengo pacientes que me dicen, mira, es que en mi casa nunca me dicen que yo estoy fea si tengo unos kilos de más. Lo que pasa es que solamente me dicen que estoy bonita cuando adelgazo. Pero resulta que cuando ya rebajó 2 kilos, le dicen que también tiene que rebajar otros 4. Y cuando estuvo juicioso con la alimentación, ya lo están regañando porque no está haciendo deporte, porque nosotros seguimos manteniendo estos estereotipos. Desde ya, papás, empiecen a brindarle seguridad y confianza a sus hijos y a sus hijas. Demuéstrenle que ellos son bellos a su manera, que no todos tenemos que tener la nariz de una forma ni el cuerpo de una forma, que mientras seamos unas personas sanas y saludables, tenemos unos cuerpos bellos y funcionales, porque en ese discurso constante de tratar de encajar en un estereotipo, nos los tiramos, pero nos los tiramos a profundidad. Entonces, fortalezcamos cuando están chiquitos ese discurso, porque cuando ya llegan a la adolescencia no nos comen cuento. ¿Soy clara con eso? Ahí ya no nos hacen caso. Lo que se hizo antecitos, para que cuando ella o él se miren al espejo se sienten a gusto con eso que están sintiendo, con eso que están viendo. Ya para terminar en este tema de cómo influir en la autoestima de los hijos, otra actitud positiva es que los niños, los jóvenes, conozcan las normas y las consecuencias por la transgresión. Y es que ahí diremos, pero bueno, ¿y eso qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues que cuando a mí me informan y me dicen qué va a pasar en caso de que yo no haga algo, me están teniendo en cuenta como un sujeto. Me están teniendo en cuenta como un sujeto de derechos al que se le informa cómo hacer parte de una sociedad. Pero cuando yo solamente impongo castigos e impongo sanciones arbitrarias que yo no anticipé, yo siento que conmigo pueden hacer lo que quieran y que me pueden manejar de la manera que quieran sin que me tengan en cuenta en ese tipo de decisiones. El otro asunto es permitir el enfrentamiento constructivo de conflictos, dejar que hablen, dejar que expresen su opinión. Si estamos en desacuerdo con algo, escuchémoslos, porque lo opuesto es ni negocio ni discuto el tema. ¿Por qué? Pues si yo no voy a negociar y discutir con alguien, es ¿por qué? Pues porque básicamente no me importa lo que tú tengas para decir. Entonces, cuando yo dejo que tenga voz, cuando yo respeto esa voz, cuando yo valoro esa voz, le estoy diciendo, ¿sí?, que es importante para nuestra familia, le estoy diciendo que es importante para mí. Por último, y un punto muy importante, es como esta percepción de justicia, que yo sienta que el trato que me dan con respecto especialmente a mis hermanos, pero si tengo primos también, pero si están inmersos en otro ambiente con otros niños, que yo sienta que el trato es justo. Y ojo con esto, el trato justo no es el trato igualitario, porque yo no necesito lo mismo que mi hermano necesita. Pero el trato justo es que me den lo que yo necesito y que a mi hermano le den lo que él necesita.
o a mi hermana le den lo que ella necesita. Y que yo esté muy pendiente de esa sensación, que mi hijo sienta que él está recibiendo de mí lo que necesita, mientras su hermano también está recibiendo de mí lo que necesita. Cuando hay una preferencia o hay una comparación que se hace de forma frecuente, eso va a minar la autoestima de sus hijos. Y es que los papás son muy divertidos porque siempre utilizan esta frase. No es por comparar, pero pues, si estás comparando, no digas que no es por comparar. Pues di voy a comparar y ya no la embarras tanto, ¿sí? Pero mi hijo X es diferente a mi hijo Y. Compararlos entre ellos, cuando este es un guayacán y este es un roble, no va a servir para absolutamente nada. Entonces, papás, a modo de conclusión, que nuestros hijos sepan en qué son buenos y en qué no son tan buenos, está perfecto. Académicamente, físicamente, emocionalmente. Que expongamos a nuestros hijos a situaciones de éxito en las cuales ellos logren saborear por sí mismos qué se siente ser tenido en cuenta, qué se siente ser valorado, qué se siente ser atractivo. Brindémosles seguridad y brindémosles confianza con respecto a esas características que tienen y un poco vacunémoslos enseñándoles cómo la sociedad nos está exigiendo una cantidad de cosas que nosotros no tenemos por qué cumplir, porque realmente estamos como en una sociedad un poco enferma que nos está enfermando también. Escuchémoslos, establezcamos unos límites para que ellos no se desborden en los comportamientos y que eso después cree más dificultades a nivel social. Y vayamos al ritmo que cada hijo puede dar. No le exijamos más de lo que puede dar, ni menos de lo que puede dar. ¿Listo? Quiero contarles que todas estas, digamos como todas estas recomendaciones o el punto central de esta conferencia, lo tomé de un libro que amo profundamente, que se llama Hijos con autoestima positiva, de Neva Milicic y de Soledad López de Lérida. Ellas son unas psicólogas con doctorado en Chile y su libro me parece absolutamente espectacular. Es muy difícil de conseguir ya, no sé por qué, si me parece tan absolutamente maravilloso. Pero si ustedes quieren profundizar más sobre este tema, y este libro me gusta porque es un libro muy aterrizado, de esos que nos habla de la autoestima con planes bastante concretos y específicos para trabajar en el día a día con nuestros hijos. Si lo logran conseguir, sería absolutamente maravilloso. Bueno, y termino diciéndoles que muchas gracias, que siempre para mí es un placer y que estoy acá para que me pregunten lo que quieran. Laura, muchas gracias. Mira lo que tengo aquí. Este regalo me lo hizo mi mamá cuando nació mi hija. ¿Y dónde lo consiguió? No sé, pero este me lo regaló ella y me dio una enseñanza que a mí nunca se me olvida y es que si yo quería ayudar a construir la autoestima de mi hija, tuviera mucho cuidado con mi propia autoestima, porque yo como mujer iba a ser su referencia, entonces, ¿qué decía yo sobre mí? ¿Qué pensaba yo sobre mí cuando veía una foto mía, cuando me miraba al espejo? Para que ella aprendiera más a través de mí que yo estarle diciendo tú eres muy linda, tú eres muy inteligente, que era más poderoso lo que yo tenía para decirle. Y también me hiciste acordar, yo llevo muchos años trabajando en comunicación y en publicidad y yo siempre le digo a los papás, cuando sus hijos empiecen a crecer, enséñenles que todo lo que ven en publicidad es mentira. Todas, absolutamente todas las fotos están retocadas. No hay nadie así, no hay nadie que sea perfecto. Las modelos de ropa interior, de vestidos de baño, no son así. Y yo creo que eso también les quita un peso a estas niñas
de sentir que todo lo que están viendo es ese modelo estético de perfección que es imposible de alcanzar y que en una sociedad como la nuestra, como decías ahorita, esta sociedad paisa pesa muchísimo. Uy, sí. Eli, pues atesora ese libro, abrázalo un montón. Y miren lo que estaba diciendo Eli, son tantas cosas para trabajar, es todo un libro, ¿no? Que hay cosas que se escapan porque pues no tenemos tanto tiempo, pero si pueden conseguirlo y leérselo sería absolutamente genial. Y sí, tienen toda la razón. Yo me la paso, yo acá en consulta tengo una cantidad de foto retocada para decirles a ellas es que no funciona así, a ellos y a ellos, porque la presión también está recayendo sobre los hombres. ¿Cuál es el libro? El libro es Hijos con autoestima positiva. Búsquenlo a ver, si aparece en Amazon. Yo compro mucho en una librería virtual que se llama Busca Libre, de pronto ahí puede aparecer. ¿A cuánto tiene tu chiquita? 6. 6, bueno, es que te lo regaló hace rato. Bueno, pero búsquenlo, deben haber ejemplares por ahí. Sí, si no, Hijos con algo autoestima lo positiva, sí. buscamos. Nos están preguntando, nos están diciendo que está en Amazon. Perfecto, cómprenlo. Y te están preguntando cuáles alternativas puedo enseñarle a mi hijo para regular las emociones. Oh, que es que eso da para una conferencia. Pero bueno, digamos que rápidamente les puedo decir, el primer paso, si yo quiero ayudarle a un niño a regular su emoción, es conectarme y decirle que entiendo y realmente entenderlo. Conectarme y validar la emoción no es de ninguna manera estar de acuerdo con ella. Es que yo puedo no estar de acuerdo con que mi hijo esté bravo y reconocer que está bravo y conectarme con su bravura. Entonces, uno es, primero, paso por la validación emocional que sea real, el Wi-Fi emocional o el Bluetooth emocional. Posteriormente, yo le puedo empezar a ayudar a regular esa emoción a través del discurso, en el cual yo le enseño como a través de un continuo cognitivo o digamos una regla, qué es lo más grave que le podría suceder con respecto a esa situación en la que se siente enojado y qué es lo menos grave que le podría suceder. Y si la expresión emocional va acorde con eso. Entonces les cuento, la mía grande una vez hizo, pues el llanto fue pero absurdo, como si yo me hubiera muerto, porque se le dañó un termo, ¿ya? Entonces, pues yo empecé validando esa emoción y diciéndole que entendía que estaba súper molesta, pero que se calmara, que respirara, que yo estaba ahí con ella y cuando ya se calmó un poco, entonces yo le dije, bueno, pues imagínate qué es lo peor que te podría pasar a ti. Entonces ella me dice, pues que tú te mueras, que mi familia se muera, ¿no? Entonces le digo yo, bueno, y si hoy actúas, y el termo, si eso es 10, digamos, ¿eso en qué número está? Entonces ella me dice 10. Entonces yo le digo, bueno, ¿y lo del termo entonces en qué está? Entonces me dice, ay, no, pues comparándolo con eso, pues en 1 o en -5. Entonces le digo yo, bueno, pero si así lloraste, ¿por qué se te dañó el termo? Cuando yo me muera, ¿qué vas a hacer, muchachita? Te vas a tirar por un balcón, ¿sí? Entonces, pero fíjense que es un discurso que yo trabajo después de haber comprendido como esa emoción y como que le empiezo a ayudar, le empiezo a expresar que hay matices, pero es una pregunta como muy grande que en serio da para una charla completa porque la regulación emocional es todo un tema. Y para la tristeza hay una forma de ayudar a regular la emoción, para la rabia hay una forma diferente, para todas así. Perfecto. Bueno, voy a leer una cosita que nos escribe Natalia. A mi hijo solo le encantan los Paw Patrol y desde que empezó el colegio llega con preguntas como, es que fulanito dice que los Paw Patrol son muy infantiles. Y yo le pregunto cosas como las siguientes, ¿a ti te gustan? ¿Tú eres un niño o un adulto? Y después de que me responde le digo que sí, que los Paw Patrol son infantiles porque él es un niño y es lo que puede ver y que lo importante es que a él le guste y por ahora vamos bien, pero, pero sé que no será la única vez que le hagan este tipo de comentarios y después podrían ser más pesados y no sé cómo hacer más adelante para que no le importe lo que piensen los demás sobre sus gustos, sino que si le gusta algo de verdad lo haga sin importarle nada. Miren, a mí esa pregunta me parece muy bonita
porque yo siempre que los papás me preguntan al respecto, le digo, en esa explicación falta otro pedacito. Entonces, todo el discurso que ella le dio a su hijo a mí me parece espectacular. Así es. Lo que pasa es que me parece que le falta un pedacito. Y el pedacito es, mira, hay niños que a tu edad ya eso les deja de gustar. Porque a medida que van creciendo, les van gustando cosas, ¿sí? Que no son tan infantiles. Porque es que si yo no le explico que eso hace parte normal de un proceso de desarrollo, él no va a entender por qué el otro le está preguntando eso. ¿Por qué te gustan los Paw Patrol si a nosotros, el grupo, ya nos dejó de gustar? Ahora, que haya niños que ya no les guste Paw Patrol no significa que tú estás mal. Significa que eres diferente. Y ser diferente está perfecto y está bien que te gusten. Pero entiende el motivo por el cual ellos hacen esas preguntas. Porque así el niño entiende, primero, que la pregunta del otro no viene con mala intención. Él realmente se está preguntando como que, oye, ¿a ti todavía te gusta Paw Patrol? Y que él pueda responderle al otro, oye, mira, yo sé que a ti ya no te gusta y me parece perfecto que a ti ya no te guste, pero a mí sí me gusta. Pero que lo entienda, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a veces papás me dicen como que a mi hijo le gustan cosas que en la sociedad son de niñas. Entonces yo le digo que está bien, que eso está normal. Entonces yo le digo, no, sí, mira, que está bien, sí, que está normal, que no. Porque vivimos en una sociedad que dice que lo de las niñas es rosadito y que lo de los niños es azulito. Entonces, ¿qué hay que decirle al niño? Mira, todavía hay gente que piensa que esto funciona así y así, y por lo tanto se cuestiona. Y eso no significa que tú estés mal. A ti te puede gustar las cosas, los juegos son para todos, y hay unos juegos que en esta sociedad parecen más de niña, pero tú puedes jugar con esos juegos, ¿sí? Pero los otros no lo entienden. Ah, claro, entonces ahí el niño entiende por qué lo cuestionan y sabe cómo reaccionar a ese cuestionamiento. Porque si le decimos todo normal, pues es que él entonces dice, entonces, ¿por qué me molestan? ¿Ya? Pero es que acuérdense que lo normal no siempre es lo que es bueno. Pues lo normal simplemente es lo que hace la mayoría. Eso ya es otro discurso. ¿Sí? En el ejemplo del amiguito aspiracional que pusiste al principio, ¿cómo se debe manejar el tema? Tiene 4 años y siempre quiere imitar lo que hace un amiguito más grande o tener sus juguetes. Uh-huh. Ahí el asunto es no ir como en contra de eso, porque pues si él lo está expresando, es porque lo está sintiendo, pero es ir enfocándonos en que él se dé cuenta en cuáles son esas fortalezas que él tiene y qué es eso que lo hace diferente a él del otro. Porque entonces a él le gusta que el otro es más fuerte. Entonces, oye, sí, genial, pero mira que tú eres mejor en esto que él, ¿sí? Y está bien. Hay dos libros, espérenme un segundito que como estoy en el consultorio se los puedo mostrar, espérenme. Aquí hay, estos son para más chiquitos, digamos que a los de 7 todavía les cala, a los de 8 ya si se le pasas a uno de 9 tal vez te lo tire por la ventana, pero este ya se llama Soy el Mejor y básicamente hace referencia a un animalito que todo el tiempo le decía a sus amigos animales, es que yo soy el mejor en esto, es que yo soy el mejor en esto y es que yo soy el mejor en esto. Pero cuando ya él se empezaba a comparar con respecto a los otros en las habilidades, se daba cuenta que todos teníamos pues cosas diferentes. Y ahí es donde está el tema. Si tú tienes un niño, por ejemplo, es que ese es lo máximo porque ese juega súper bien fútbol. Entonces yo quiero jugar súper bien fútbol, pero resulta que es que el mío no tiene las habilidades para volverse como el otro. Entonces yo le tengo que decir, mi amor, mira, pues si lo que quieres es resaltar, búscate otra cosita. Si lo que quieres es jugar fútbol, para jugar fútbol y pasarla bueno, pues dale, ¿ya? Como que nos volvamos un poco más realistas y le mostremos eso. Y hay otro libro que les recomiendo, que este sí después hasta los 80 años, que se llama El Gran Libro de los Superpoderes,
y me gusta porque plantea diferentes habilidades para que cada niño entienda que es único y que no tiene que ser como el otro. Entonces plantean el superpoder del optimismo, el superpoder de la música, el superpoder de la agilidad, y que cada uno tiene como unas habilidades diferentes. Entonces es un poco eso, pero ojo, es un discurso que va suave, es un discurso que va sutil, es un discurso que se va poniendo como una gotita. No es que a mí no me gusta que todo el tiempo te estés comparando con él. Es que yo no sé qué, déjate de comparar con él, porque eso pues finalmente no le va a terminar ayudando pues para nada. ¿Podemos ver de nuevo el libro? Y que Sí. si les muestras otra vez la carátula. ¿Cuál? ¿Este? Está al revés. No, pues así muy difícil, ¿cierto? Este, el libro de los superpoderes. Ujú. ¿Ya? Y el otro, que en serio, el otro es chévere. Este. Y también nos está recomendando María Fernanda Urriago, nuestra psicóloga del maternal, el libro Qué valiente, de Lawrence Pauli. Dice que es bellísimo. Bueno, pues Ahí yo lo ya está lo voy a mostrando, anotar. ahí lo está mostrando. Ya lo voy a anotar. Perfecto, nuestro chat, ya no tenemos más preguntas. Laura, en nombre de todos los papás y del colegio, muchas gracias por acompañarnos otra vez, siempre es un placer. Son conversaciones muy amenas y muy enriquecedoras. Te agradezco en nombre de todos y a todos los papás que han separado este tiempo para acompañarnos. Sabemos que se llevan elementos muy importantes para toda la vida. Qué Hasta que rico, me nos alegra veamos en mucho. un nuevo espacio. Claro que sí, nomás me Un cuento. abrazo para todos. Feliz noche.